Este video es el primero de una serie acerca de 100 consejos de enseñanza para la inversión en bolsa y acciones de Peter Lynch. Suscríbete al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Para quienes tratamos de aprender más sobre inversiones, especialmente en bolsa y acciones, sin duda alguna Peter Lynch es uno de los referentes en el mundo de las inversiones. El fondo que administró durante 1977 al 1999 mostró un rendimiento anual del 29%, más del doble del índice S&P 500. Sus obras contienen una gran cantidad de conceptos que pueden ser retomados en cualquier momento para tratar de mejorar nuestros resultados en las inversiones. Vamos a realizar una serie de videos con 100 de sus consejos y enseñanzas. Comencemos entonces con los 10 primeros. El consejo número 1 es el siguiente: lo peor que uno puede realizar es invertir en empresas de las cuales no conocemos nada. Cuando compramos las acciones de una compañía, estamos adquiriendo una parte pequeña de ese negocio. Estás colocando tus recursos, tus ahorros y el dinero que te ha costado mucho esfuerzo conseguir. Por lo tanto, no se puede invertir ese capital a la ligera. Es fundamental conocer el detalle de la empresa en donde se piensa invertir, saber sus estados financieros, el sector donde opera, sus posibilidades de crecimiento, su manejo directivo y toda la información que nos ayude a determinar si se trata de una buena o mala decisión de inversión. El trabajo para lograr determinar si una acción es una buena alternativa de inversión requiere un tiempo de estudio y análisis que involucre una gran cantidad de horas invertidas en este proceso, así como la revisión constante de información relacionada con la compañía. De igual manera, la selección de un broker o intermediario del mercado requiere que se conozca en detalle su confiabilidad y respaldo, pues esta empresa va a administrar tu dinero. Una mala selección de este broker puede llegar incluso a la pérdida de recursos. El segundo consejo es: cuando juegas a la bolsa, estás tratando de conseguir una gratificación rápida sin realizar ningún esfuerzo. Si se toman decisiones de inversión de forma rápida, sin ningún análisis o conocimiento sobre la compañía en donde se está invirtiendo, más que una inversión se está realizando una apuesta, en donde se colocan los recursos, ya sea porque algún artículo se leyó rápidamente, por algún video o por la sugerencia de un tercero. Se estaría tomando entonces una decisión de inversión sin analizar los fundamentales de la compañía y su entorno. También es importante tener en cuenta que no debemos buscar resultados rápidos. Hay evidencia que en corto los mercados son impredecibles, pero a largo plazo el precio de las acciones responden a sus fundamentales. Finalmente, el mensaje es claro: hay que esforzarse en estudiar muy bien las compañías en donde se piensa invertir y no esperar resultados en el corto plazo. El tercer consejo es: los fondos de inversión en renta variable son la solución perfecta para quienes buscan invertir en acciones sin la necesidad de realizar su análisis propio. En otros videos hemos analizado alternativas de inversión en fondos y ETFs. Estos productos de inversión tienen varias ventajas. Por un lado, cuando compras posiciones en estos fondos, adquieres un conjunto de acciones de varias compañías. Por un lado, se diversifica la inversión y el riesgo, pues no se invierte en una sola empresa. Igualmente, se ahorran recursos en comisiones, pues si se compran acciones de forma individual, se debe pagar una comisión por aparte. Las comisionistas de bolsa en los países latinoamericanos, como Colombia y México, tienen varios fondos de inversión para diferentes perfiles de riesgo y con distintas carteras de inversión. En el mercado de Estados Unidos también se tienen múltiples alternativas, en especial los ETFs. Gracias a Internet se tienen acceso a diferentes brokers regulados que pueden en algunos casos ser utilizados desde países latinoamericanos. Ya en el video Cómo seleccionar un broker o plataforma de inversión, analizábamos los aspectos que se deben tener en cuenta para seleccionar un intermediario regulado que garantice un buen manejo de los recursos. Son muchos los ETFs disponibles en el mercado norteamericano. Uno de los más interesantes es el Vanguard S&P 500, conocido como VOO. Este ETF busca seguir al índice S&P 500, el más importante de la bolsa de Nueva York, que incluye las 500 principales empresas de Estados Unidos. El rendimiento promedio de este índice es del 10% anual en los últimos 50 años.
También se tienen ETFs que reúnen empresas de un sector económico, por ejemplo, el farmacéutico, el de mineras de oro, de compañías petroleras, de empresas que están relacionadas con empresas del 5G y del sector tecnológico. Hay otros ETFs que siguen, por ejemplo, al índice tecnológico Nasdaq, que en el último año mostró un rendimiento por encima del 30%. Si no se cuenta con el tiempo o los conocimientos para seleccionar en qué acciones invertir, los fondos y ETFs son una excelente alternativa de inversión. En el link en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. El cuarto consejo es que no hay ninguna regla que te diga que no puedes invertir en distintos fondos de inversión. Como ya hemos explicado, actualmente se tienen muchos fondos y ETFs para invertir. Algunos tratan de seguir a índices como el S&P500, el Nasdaq, el Dow Jones o el Colcap. Otros reúnen compañías de cierto sector económico. Por lo tanto, hay una muy buena alternativa de inversión al seleccionar varios fondos o ETFs para organizar una cartera de inversión diversificada. El quinto consejo es que los resultados a corto plazo son menos predecibles. Muchas veces el precio de las acciones tiene unos cambios que no corresponden con sus fundamentales, ya sea por noticias o por alguna venta de algún fondo de inversión. Sin embargo, a largo plazo, las acciones tienden a valorizarse de acuerdo con sus resultados y fundamentales. Son varios los estudios que muestran que a corto plazo las probabilidades de éxito en las inversiones son bajas, mientras que a largo plazo, con una buena diversificación y selección de activos, las rentabilidades logradas tienden a ser positivas. Por lo tanto, cuando realices la inversión en acciones de una compañía, revisa sus fundamentales y trata de proyectar el futuro de la empresa a 5 o 10 años. El sexto consejo es que no deberías de comprar fondos de inversión de renta variable a no ser que puedas dejar el dinero durante varios años y soportar las alzas y bajas. Como ya lo revisamos, la inversión en bolsa debe verse a largo plazo. Por lo tanto, si no estás dispuesto a tolerar el riesgo y ver cómo en el corto plazo incluso tus inversiones pierden valor, es mejor estar alejado de la renta variable. Hay otras alternativas como los plazos fijos, CDTs o fondos en renta fija. Por supuesto que a largo plazo, por lo general, la inversión en bolsa y acciones es más rentable, pero se requiere la suficiente paciencia para lograr soportar las caídas del mercado en el corto plazo. Por lo general, se deben realizar inversiones teniendo una proyección de por lo menos 3 años en las compras realizadas. El séptimo consejo es que las correcciones del mercado son tan habituales como las tormentas de nieve y no deben considerarse el fin del mundo, y sobrepasa los anteriores máximos del índice. Por lo tanto, las correcciones del mercado no deberían asustarte si se tiene un buen portafolio de inversión y una visión a largo plazo. De igual manera, en la siguiente gráfica podemos ver cómo la acción de Apple también ha tenido varias veces correcciones en su precio, pero a largo plazo la valorización es positiva. El octavo consejo es que a largo plazo tener acciones es más rentable que invertir en bonos o certificados de depósito a término fijo. La siguiente gráfica nos permite comparar el retorno del índice S&P 500 en comparación con el índice Envy, que es el indicador de bonos de mercados emergentes. Es evidente que a largo plazo el rendimiento en acciones es mayor que el de los bonos. Si también comparamos el rendimiento promedio de la bolsa con los llamados plazos fijos o CDTs, también sin duda la inversión en acciones es más rentable. Para tener una idea, el rendimiento promedio de los CDTs en un país como Colombia en los últimos años, en términos de un año muestran una rentabilidad promedio entre el 4 y 5%, mientras que el rendimiento del índice S&P 500 en los últimos 50 años ha tenido una rentabilidad anual del 10%. Además del beneficio de la devaluación, que a largo plazo puede ofrecer un retorno del 5% adicional en un promedio anual. El noveno consejo es que las cuentas de ahorros pensional son un muy buen lugar para invertir en acciones, porque el dinero puede estar sin retiro y crecer de 20 a 30 años. Actualmente buena parte del ahorro para las pensiones de las personas están invertidas en acciones. El objetivo es que estos recursos logren buenas valorizaciones
durante periodos largos de tiempo, para que luego de unos 30 o 50 años de vida laboral, las personas cuenten con un capital que les permita obtener unos rendimientos necesarios para cubrir sus gastos en la tercera edad. Precisamente estos fondos de pensiones tienen la ventaja de realizar la inversión en recursos a largo plazo, donde por lo general las personas no pueden retirar los recursos. Esto permite lograr unos buenos rendimientos. El 10º consejo es que se deben escoger las acciones o los fondos de manera inteligente y no se debe tener miedo de la corrección en el precio de las acciones. Este consejo está relacionado con el tiempo y conocimiento que se requiere para seleccionar de forma adecuada las acciones y los fondos en donde se invierte. Los inversionistas novatos tienden a tomar decisiones sin realizar el análisis necesario o sin tener los conocimientos suficientes para realizar un análisis adecuado. Por lo tanto, para seleccionar las acciones o fondos en donde invertir, se deben tener conocimientos en análisis fundamental, valoración de compañías y value investing. De igual manera, no hay que salir corriendo a vender buenas posiciones cuando se tengan correcciones en el precio de excelentes compañías. El comportamiento de la bolsa en el 2020 permitió corroborar este consejo. Muchas personas salieron a vender a pérdida las posiciones en muchas compañías de gran calidad. En poco tiempo las cotizaciones recuperaron su valor e incluso algunas acciones superaron sus valores previos a la crisis. Si te gustó el contenido de este video, regálanos un like y compártelo en redes sociales. Comenta cuál de estos consejos te ha parecido el más interesante. Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.